El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La mansión se alzaba sobre la colina de Westfield en Nueva Jersey como un testigo mudo de una grandeza que ya no existía, y bajo sus techos de pizarra y tras sus ventanas de cristal emplomado se escondía una atmósfera densa, cargada de un silencio que no era paz sino contención. Era el 9 de noviembre de 1971 y el aire otoñal traía consigo el presagio del invierno y la caída de las hojas muertas que cubrían el camino de entrada de la residencia conocida como Breeze Knoll. Dentro de la casa John Emil List se movía con la precisión de un relojero y la frialdad de un iceberg, pues aquel hombre alto de gafas gruesas y rostro inexpresivo había tomado una decisión que, según su lógica retorcida y fanática, era el único acto de amor posible que le quedaba por ofrecer. John no era un hombre violento a los ojos del mundo, sino un contable meticuloso, un luterano devoto y un padre de familia que asistía a la iglesia cada domingo con su esposa Ellen y sus tres hijos Patricia, John y Joy, Frederick. Pero detrás de esa fachada de normalidad suburbana se desmoronaba un mundo construido sobre mentiras, deudas y un orgullo patológico que le impedía admitir su fracaso. John había perdido su trabajo en el banco meses atrás, pero era incapaz de confesárselo a su familia, así que cada mañana se vestía con su traje gris, tomaba su maletín y salía de casa para pasar el día en la estación de tren leyendo periódicos o durmiendo en los bancos del parque mientras el dinero que había robado de las cuentas de su anciana madre se agotaba irremediablemente. La pobreza para John no era solo una cuestión económica, sino una afrenta espiritual, pues creía firmemente que la prosperidad era un signo de la bendición de Dios y su ausencia una marca de condena, por lo que al ver cómo su estatus se evaporaba y temiendo que su familia perdiera su fe ante la inminente miseria y el oprobio social, decidió que la única forma de salvar sus almas era enviándolas al cielo antes de que el mundo las corrompiera. Aquella mañana fría de noviembre, John esperó a que los niños se fueran a la escuela y se quedó a solas en la cocina con Ellen, quien bebía su café matutino ajena al abismo que se abría frente a ella. Ellen había sido una fuente de frustración para John durante años debido a su salud deteriorada y a una sífilis oculta que él había descubierto demasiado tarde y que consideraba una mancha en la pureza de su hogar. John se acercó a ella por la espalda sosteniendo en su mano una pistola Steyr de calibre 9 milímetros que había comprado semanas antes con el propósito específico de ejecutar su plan redentor, y sin mediar palabra, sin un temblor en el pulso, disparó una sola vez contra el costado de la cabeza de su esposa, terminando con su vida terrenal y con los años de amargura silenciosa que habían compartido. El sonido del disparo apenas resonó en la inmensidad de la casa de 19 habitaciones. John no se detuvo a contemplar su obra, pues tenía una agenda que cumplir, y subió las escaleras hasta el tercer piso donde su madre Alma vivía en un apartamento independiente. La anciana de 84 años era la mujer que lo había mimado y controlado durante toda su vida, la matriarca que le había inculcado la importancia de las apariencias y la rectitud, y al verla allí tan frágil y pequeña, John sintió una punzada de piedad, o tal vez de necesidad práctica, pues sabía que no podía dejarla atrás para que enfrentara el horror sola. La besó en la frente, según contaría después en sus cartas, y luego le disparó sobre el ojo izquierdo, matándola al instante, pero el peso del cuerpo de su madre era demasiado para él, así que la dejó allí en el suelo de su cocina privada, cubriendo su rostro con una toalla como si quisiera protegerla de la vista de Dios. Bajó de nuevo al piso principal y arrastró el cuerpo de Ellen hasta el gran salón de baile, una estancia majestuosa, con un techo de cristal tintado de Tiffany que en otros tiempos había albergado fiestas y risas, pero que ahora se convertiría en un mausoleo improvisado. Colocó el cuerpo de su esposa sobre un saco de dormir de estilo militar y limpió meticulosamente la sangre de la cocina con toallas de papel que luego desechó con cuidado, pues el orden era fundamental para John incluso en el caos de la muerte. Luego se preparó un sándwich y esperó. La espera fue larga y silenciosa, interrumpida solo por el tic-tac de los relojes y el crujir de la madera antigua. Patricia, su hija mayor de 16 años, fue la primera en regresar a casa. Era una joven talentosa con aspiraciones de actriz, algo que John desaprobaba profundamente por considerarlo un camino hacia la perdición y el pecado. Cuando Patricia entró por la puerta trasera, John estaba allí esperándola y el disparo fue certero, acabando con sus sueños y su futuro en un instante. Frederick, el pequeño de 13 años, llegó poco después y sufrió el mismo destino sin tener tiempo siquiera de quitarse el abrigo. John arrastró sus cuerpos hasta el salón de baile y los colocó junto a su madre, alineándolos con una simetría macabra sobre los sacos de dormir, y luego cruzó sus manos sobre sus pechos en un gesto de reverencia final. Faltaba uno.
John, hijo el mayor de los varones y el que más se parecía a él en temperamento, tenía un partido de fútbol esa tarde. John el padre sabía que tenía tiempo, así que condujo hasta el campo de juego y observó a su hijo correr y jugar, bajo la luz grisácea de la tarde, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y fatalidad. Cuando el partido terminó, llevó a su hijo a casa y entraron juntos en la cocina, donde la tragedia final se desató. John, hijo, a diferencia de sus hermanos, intentó defenderse al ver el arma o quizás al intuir el peligro en la mirada vacía de su padre, y hubo una breve lucha, un forcejeo desesperado que terminó con varios disparos, impactando en el cuerpo del joven, quien cayó al suelo derrotado por la locura de su progenitor. Con la tarea completada y el silencio absoluto reinando de nuevo en Brisnoul, John arrastró el cuerpo de su hijo mayor hasta el salón de baile, completando la trágica formación familiar. Limpió la sangre de la cocina una vez más, fregando el suelo con la dedicación de quien limpia una mancha de vino y no la evidencia de una masacre. Luego se sentó en el escritorio de su estudio y comenzó a escribir. No eran notas de suicidio, sino cartas explicativas dirigidas a su pastor y a sus contactos más cercanos, justificando sus acciones con una lógica teológica escalofriante en la que explicaba que el mundo de 1971 era demasiado malvado y que la pobreza los habría alejado de Dios, por lo que había decidido enviarlos al cielo, donde estarían seguros eternamente. John durmió en la casa esa noche rodeado por los cadáveres de su familia, y a la mañana siguiente despertó con la misma calma metódica. Bajó la temperatura del termostato al mínimo para preservar los cuerpos, encendió todas las luces de la mansión y sintonizó una emisora de radio de música clásica, conectándola a los altavoces del sistema de intercomunicación para que la música sacra llenara el vacío de las habitaciones. Luego buscó todas las fotografías familiares recientes y con unas tijeras recortó cuidadosamente su propia imagen de cada una de ellas, eliminando su rostro de la historia visual de la familia List como si quisiera borrarse de la existencia sin tener que morir. Cerró la puerta de Brisnoul por última vez, dejando atrás la carnicería y la música de órgano que sonaba como un requiem eterno, y condujo hasta el aeropuerto Kennedy, donde dejó su coche aparcado para despistar a la policía. Sin embargo, no tomó un avión, sino que regresó en autobús a la ciudad y desde allí tomó un tren hacia el oeste, iniciando un viaje que lo llevaría lejos de su pasado y de su nombre. John List había muerto a los ojos del mundo y en su lugar nacía Robert Clark, un hombre tranquilo y sin historia que encontraría su camino hacia Denver, Colorado. Los días se convirtieron en semanas en Westfield y los vecinos comenzaron a notar que las luces de la mansión Brisnoul permanecían encendidas día y noche y que la música clásica se filtraba a través de las paredes como un lamento constante. Al principio pensaron que la familia estaba de viaje, pero a medida que pasaba el tiempo y las bombillas empezaban a fundirse una tras otra, dejando la casa en una oscuridad progresiva, la inquietud se apoderó del vecindario. Finalmente, casi un mes después de los asesinatos, el 7 de diciembre de 1971, la policía y un vecino entraron en la casa a través de una ventana del sótano, y lo que encontraron allí heló la sangre de los oficiales más veteranos. El frío en el interior era sepulcral y el olor de la muerte se mezclaba con el aire estancado. En el salón de baile bajo el techo de Tiffany yacían los 4 cuerpos alineados, cubiertos de escarcha y rodeados de un silencio que ni siquiera la música que aún sonaba podía romper. Arriba, en el tercer piso, encontraron a Alma. La policía buscó a John por todas partes, dragando el estanque y peinando los bosques cercanos, temiendo que se hubiera suicidado en algún rincón oculto, pero lo único que encontraron fue su coche en el aeropuerto y las cartas confesionales en el escritorio, donde admitía todo sin un atisbo de arrepentimiento. Se inició una búsqueda nacional, una cacería humana que abarcó todos los estados y que involucró al FBI, a miles de agentes, pero John List parecía habérselo tragado la tierra. Su rostro de contable anodino, sus gafas de montura gruesa y su calvicie incipiente eran tan comunes que podía ser cualquiera en cualquier lugar. Y de hecho lo era. En Denver, Robert Clark había conseguido un trabajo como cocinero de frituras en un restaurante local, una caída vertiginosa para un hombre que había sido vicepresidente de un banco, pero una penitencia que aceptó con humildad fingida. Se unió a una iglesia luterana donde se convirtió en un miembro activo y respetado, cantando en el coro y asistiendo a los estudios bíblicos, y allí conoció a Dolores Miller, una mujer dulce y solitaria con la que se casó años más tarde, comenzando una nueva vida basada en una mentira colosal. Pasaron los años y el caso de la familia List se enfrió, convirtiéndose en una leyenda macabra en Nueva Jersey. La mansión Brisnoul ardió hasta los cimientos en un incendio provocado meses después del descubrimiento de los
Cuerpos como si la casa misma quisiera purgarse del horror que había albergado y el terreno permaneció vacío durante años, una cicatriz en la colina. Mientras tanto, Robert Clark y Dolores se mudaron a Virginia, donde él volvió a encontrar trabajo como contable, recuperando poco a poco el estatus que tanto anhelaba, aunque siempre con la sombra del miedo a ser descubierto, acechando en cada esquina. John había envejecido, su cabello era más gris y había ganado peso, pero sus ojos, detrás de las mismas gafas de estilo antiguo, seguían siendo los mismos ojos fríos que habían mirado a su familia antes de apretar el gatillo. 18 años pasaron. 18 años de silencio e impunidad. Parecía que John List había cometido el crimen perfecto y que moriría en su cama como Robert Clark, rodeado de una nueva familia que desconocía al monstruo que habitaba entre ellos. Pero la justicia tiene formas extrañas y a veces el arte se convierte en su herramienta más afilada. En 1989 el programa de televisión America's Most Wanted decidió emitir un segmento sobre el caso List, conscientes de que las fotografías antiguas de John ya no servían de mucho después de casi 2 décadas. Necesitaban mostrar al mundo cómo se vería John List ahora. Contrataron a Frank Bender, un escultor forense de renombre conocido por su capacidad casi mística para envejecer rostros y capturar la esencia psicológica de los criminales en arcilla. Bender estudió las fotos viejas de John, leyó sus cartas y se sumergió en la mente del asesino. Dedujo que un hombre tan vanidoso y rígido no habría cambiado su estilo drásticamente, así que esculpió un busto que mostraba a un hombre mayor con la piel flácida y las cejas pobladas, pero lo más importante fue el detalle de las gafas. Bender encontró unas monturas oscuras y gruesas similares a las que John usaba en los años 70, intuyendo que su conservadurismo le impediría adoptar modas más modernas. El busto resultante era inquietante no solo por su realismo, sino por la mirada de desaprobación que Bender logró imprimir en los ojos de arcilla. El programa se emitió el 21 de mayo de 1989 y millones de personas sintonizaron sus televisores para ver la historia del hombre que había matado a su familia para salvar sus almas. En Denver, una mujer que estaba viendo el programa se quedó paralizada al ver el busto de Frank Bender. La imagen se parecía asombrosamente a su antiguo vecino Bob Clark, un hombre tranquilo que se había mudado a Virginia con su esposa Dolores. La mujer dudó por un momento, pues Bob parecía un hombre tan gentil, pero el parecido era innegable, especialmente esas gafas y esa expresión de severidad contenida, así que llamó al número que aparecía en pantalla y dio la dirección de Robert Clark en Richmond, Virginia. 11 días después de la emisión del programa, el 1 de junio de 1989, los agentes del FBI llamaron a la puerta de la casa de los Clark. John abrió la puerta y aunque habían pasado 18 años y su nombre era ahora Bob, los agentes supieron de inmediato que estaban ante el hombre que buscaban. John negó ser John List con una calma pasmosa, insistiendo en que era Robert Clark y que todo era un error terrible, pero sus huellas dactilares contaron la verdad que sus labios se negaban a pronunciar. Las huellas coincidían perfectamente con las de John List tomadas cuando solicitó un permiso de armas décadas atrás. Incluso después de ser arrestado y confrontado con la evidencia, John mantuvo su fachada durante meses, negándose a admitir su identidad, hasta que finalmente, en una celda de prisión y ante la imposibilidad de seguir huyendo de sí mismo, confesó. En el juicio que siguió, John intentó justificar sus acciones alegando locura temporal y estrés postraumático, pero el jurado no vio a un hombre enfermo sino a un narcisista calculador que había planeado la aniquilación de su familia con la frialdad de quien cuadra un balance contable. El fiscal argumentó que John no mató por amor ni por religión, sino por vergüenza, por el miedo a ser expuesto como un fracasado y por un egoísmo tan vasto que prefería ver a su familia muerta antes que pobre. Fue condenado a 5 cadenas perpetuas, una por cada vida que había segado, y enviado a la prisión estatal de Nueva Jersey, donde pasaría el resto de sus días. En la cárcel, John Emil List siguió siendo el hombre rígido y distante que siempre había sido, convencido en su fuero interno de que había hecho lo correcto y esperando el día en que se reuniría con su familia en el cielo, donde, según él, lo recibirían con los brazos abiertos y le agradecerían por haberlos salvado del dolor del mundo. Murió en prisión en el año 2008 a la edad de 82 años, llevándose consigo los últimos secretos de aquella mañana de noviembre en Brice Knoll y dejando tras de sí una historia de horror que nos recuerda que a veces los monstruos no se esconden en la oscuridad, sino que viven a plena luz del día, se visten con trajes grises y nos saludan cortésmente mientras ocultan un abismo detrás de sus gafas. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.